parece compartir esa separación, esto que dice textual. La Iglesia no se confunde con la comunidad política ni está ligada al sistema político alguno. Ambos son independientes y autónomos. La Iglesia no pone su esperanza en privilegios dados por el poder civil, renunciando incluso al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos, tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio. Es decir, según esto, la propia encíclica vaticana estaría de acuerdo. En este sentido, la laicidad tiene que basarse en una educación liberadora, científica y humana. Y ahí entramos en otro de los temas que padecemos en España, desgraciadamente, la educación. La escuela debe educar en la universalidad, en las relaciones y en el conocimiento, en el saber cultural, en el desarrollo personal de sí mismo para vivir en el mundo real, haciendo saber que los conocimientos son universales, pero las creencias individuales, que las religiones y el ateísmo pertenecen a la esfera privada. La escuela pública y estatal debe garantizar la educación universal. Os voy a dar otra cita de alguien, estoy muy religioso, de un abate francés, el abate Lemieux, y también hace algunos años, en 1921. Estaba en la Cámara de Diputados en Francia y decía: pido que no se entre en la vía de las subvenciones oficiales, que no se entre en la vía de las subvenciones oficiales por el deseo de la enseñanza pública misma. Hoy en día la enseñanza del Estado está, por definición, abierta a todo el mundo. Yo digo que precisamente porque es una inversión del Estado en la escuela, los padres deben saber que las condiciones de sus hijos serán respetadas en la escuela. Quiero que el dinero de todos hermane a las escuelas abiertas a todos. Bonito, ¿no? Esto se contradice con el falso concepto, lo habréis pensado seguramente, de libertad que se está utilizando por la derecha de este país para elegir de las familias de elegir. Que aquí Augusto, miembro representante de los STES, acaba de tener una reunión en el Parlamento con esto, y los diputados del PP me comentaban que le preguntaban eso, ¿no? Eso de la libertad. ¿Por qué no estábamos por la libertad? La libertad real del estudiante no está, otro concepto equivocado, no está en la pluralidad de ofertas de escuelas confesionales o ideológicas, sino en el pluralismo dentro de la única escuela pública, que no es lo mismo. No se es laico porque haya escuelas católicas, evangelistas, judías o ateas. Eso no es el laicismo. ¿De acuerdo? Habría que cuestionarse si, en según qué casos, esto es más tremendo, la libertad de la familia debe prevalecer sobre la protección del menor. Tema que no es baladí. De hecho, en Europa Laica, yo creo que fue en Albacete, ¿no?, se presentó una ponencia, una tesis que se está desarrollando por una eminente profesora de Derecho y en la Unión Europea, y que estaba presentando ya en la Unión Europea, en ámbitos de la Unión Europea, si hasta qué punto una criatura indefensa, como es un niño, puede estar sometido a los criterios de sus padres en según qué y cómo. Bueno, queda ahí. Efectivamente. Y también el laicismo, esto es un tema también muy desarrollado por Enrique Peña, el que he citado antes, es un instrumento de justicia social. Hay que combatir el falso debate sobre las libertades individuales, que acentúa la separación de los diferentes, inculcando de manera civilina lo que él llama el veneno de la amalgama entre cultura y religión,
o entre religión e identidad. Y ahí entramos, por ejemplo, en el debate del velo. Es que es una muestra de cultura. Y si tú quitas el velo, estás quitando la identidad. Y estás quitando está atacando la cultura en vez de integrar. Ojo con eso, que civilinamente entramos. Yo he tenido debates con mucha gente sobre este tema. Bueno, a partir de ahí, con estas definiciones y con todo esto, podemos decir, según esto, que el Estado español es laico. Pues bueno, si nos analizamos, no parece que sean laicas actuaciones como algunas las funerales religiosos de Estado, mantener símbolos religiosos en colegios, juzgados, centros oficiales de todo tipo, incluso en la toma de posesión de cargos públicos, mantener la religión como asignatura en todos los niveles de la enseñanza no universitaria, pagando al profesorado que es designado por los obispos, pagar y mantener capellanes en el ejército, en hospitales y hasta en alguna universidad donde todavía se mantiene de construcciones antiguas, algunas, no sé si aquí en Madrid o hace varios años, un tema de esto. Pagar escuelas religiosas con fondos públicos, financiar la Iglesia Católica mediante, no solamente financiarla, sino encima servirle de recaudador, mediante la recaudación del IRPF con el 0,7%, o subvenciones a ONG, fundaciones, patronatos, etc. Incluso cuando la campaña de Europa Laica sobre no poner X en las casillas, ahí al principio parece como, bueno, hay dos discursos. Uno, bueno, si es mi dinero y yo quiero que vaya ahí, perdón, no es mi dinero, es lo que tú debes al Estado, que es de todos. Cuando tú pagues el 20% que te corresponde, como yo, ahora, si tú quieres, en tu bolsillo, pagas a quien quiera, lo que quiera. Pero no es que de tu dinero estás deteniendo del tuyo y del mío y del de todos, para lo que a ti te parezca. Con lo cual, no tiene sentido este modelo de recaudación fiscal, no tendría sentido en una constitución sencillamente democrática. No tiene sentido, ni en ningún país existe ese tipo de cuestión que yo conozco. Eximir de impuestos como el IBI. Y bueno, y hacer la vista gorda con el IVA. Hemos hablado de la mezquita de Córdoba. Hace poco, no sé si lo habéis visto por ahí, que hicimos un scratch en la puerta del obispado, en la puerta del obispado, y bueno, las visitas a la catedral, es como se llama ahora, no sé si lo habéis visto, porque yo no es una mezquita, que vosotros si vais, es una cosa. Pues las entradas se estiman en aproximadamente 1.200.000 a 8 euros. La visita nocturna, 20. Quitamos los que son las personas de Córdoba, los ciudadanos de la ciudadanía de Córdoba que no pagan. Hacemos cálculos, podemos estar hablando de 7-8 millones de euros mínimo, que son donativos, se consta como donativos. Se han hecho acciones de a la hora de pagar, decir, den usted una factura, no, esto es donativo, den usted una factura de que yo le he hecho un donativo, no, ¿de acuerdo? Aparte de que luego después, cuando hay que reparar, ahí está el Estado, que para algo es un patrimonio. Por ejemplo, bueno, lo que ya ha comentado Miguel Ángel de todas las inmatriculaciones, que eso ya que son concesiones patrimoniales
como esas inmatriculaciones, pero también reconociendo la propiedad de todos los templos. En Francia, todas las iglesias, todos los templos son del Estado. El uso es para culto, pero en el momento que es una catedral, un monumento, eso es del Estado, la propiedad. Aquí al revés. Y la cuestión es, ¿por qué estamos así? ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo creo que son tres puntos desde mi punto de vista. Uno, la historia, ya lo hemos visto y oído. Lo decía ya Víctor Hugo en 1868, aquel el escritor y político liberal que planteaba, que se creía, el hombre tenía la ilusión de que aquella revolución de 1868 iba a traer a España el liberalismo ideológico. Tenía la ilusión. Y él decía, el papismo y el absolutismo se unieron para acabar con esta nación. La España atada a la hoguera, el quemadero desmesurado de los 3 siglos acaba con España. Se refiere a la Inquisición, el siglo de la Inquisición. Y bueno, ya lo hemos dicho, salvo breves momentos como el de la Segunda República, nuestro país no ha salido de las manos del trono europeo. ¿Y qué pasó cuando llegó la transición? Que parece que ya acabamos la dictadura, una transición modélica, nos abrimos a la democracia. Pues bien, yo recomiendo la lectura del juez Navarro, de un libro del juez Navarro, que era 25 años, se llama 25 años sin Constitución. Era con la conmemoración del 25 aniversario de la Constitución española. Y que lo cita también este mismo de Alfredo Grimaldo. Pues bien, lo que define al Estado que queda después de la transición, el juez Navarro lo define como criptoconfesional. No ya a confesional, no ya, por supuesto, no laico, sino criptoconfesional. La Constitución, cada vez más admitido, fue en realidad el fruto de unos pactos solapados y ocultos que consiguen 3 cosas fundamentales. Una, apuntalar la monarquía designada por el dictador. 2, continuar los privilegios de la Iglesia. Y 3, mantener el ejército, que sigue siendo el garante del orden constitucional. Casi nada. Pedazo de concesión. Los cambios realizados en el proyecto de Constitución entre noviembre del 77, que es cuando se filtró el borrador de lo que estaban haciendo los padres de la patria, que habían empezado recién desde junio, que habían sido las primeras elecciones para preparar el proceso constituyente. Pues bien, el 22 de noviembre se filtró en Cuadernos para el Diálogo, se filtró parte, no sé si alguien se acuerda de aquella revista de que tiene más edad, en Cuadernos para el Diálogo se filtró parte de esto que estaban hablando. Pues bien, cuando esto se filtró y su texto, y entre eso y el texto definitivo, se ve claramente cómo se acataron todas las imposiciones de la Iglesia. También hubo alguna de las monarquías. Por ejemplo, el tema, una cuestión lamento, el tema de la herencia que fuera masculina, la sucesión que fuera como era isálica. Eso me entraba en las cabezas aunque fueran de derecha algunos de los que estaban elaborando aquella constitución. Sin embargo, hubo una llamada oportuna que dijo, vamos a ver, que la primera en la línea de sucesión vamos a dejarla, ¿vale? pero la Iglesia impuso
todo lo que pretendía. Y ojo, ahí sí que estaban de acuerdo desde el reaccionario Janet, el cardenal Janet, y el super progresista Tarancón, héroe que se tiene como un mito en la época de la transición. Pues este señor, concretamente Tarancón, dice que es normal que se asuma todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabe que es una realidad insoslayable en nuestra patria y pide sencillamente que el Estado acepte su colaboración. Se termina de amarrar todo esto y desarrollar estos privilegios con los acuerdos del 76, son unos acuerdos cuando cumplía el concordato del 53, se hacen unos acuerdos en 4 ámbitos y con lo que sería el concordato del 79 también se Ojo, todos ellos son preconstitucionales, porque cuando hablamos del 79, el día 3 de enero del 79, ¿cuándo se aprobó la Constitución? ¿En qué fecha? El 6 de diciembre. Es decir, todo había estado pactado con anterioridad y con los agentes del mismo régimen. Claro, la UCD, de orientación marcadamente católica, comenzó a aplicar con diligencia y estos acuerdos que beneficiaban un montón y, por supuesto, vigilados sin cesar por la Iglesia y sus fieles, que es lo más importante, que dominaban las nuevas instituciones nominalmente democráticas. Estas son palabras del general. Y si todavía después seguimos un poco, creo que fue en un interview, aparece también toda una serie de relaciones de políticos pertenecientes a instituciones, sectas, grupos de distintas categorías de la Iglesia Católica, en todos ellos. Bueno, esa sería una razón, la historia. Tenemos una historia que no hay quien nos la quite. Hemos sido siempre la vanguardia espiritual del Occidente y cuando se habla de vanguardia espiritual, en toda la historia se ha entendido nacional catolicismo, siempre. 2. Por la actitud, esto es más serio, por la actitud colaboracionista y entreguista de nuestros gobernantes. Todos los gobiernos democráticos, denominados de derecha o de izquierdas, han mantenido o incrementado estos privilegios y estos hábitos sociales. El máximo que se ha llegado con respecto a cesiones y concesiones a la Iglesia Católica ha sido con el señor Zapatero. Todavía no se ha superado por no ha habido mucho tiempo, tampoco lo fue, ¿verdad? Unos por no diferenciar sus creencias, que son católicos, y no diferenciarlo de la práctica política. Yo soy católico, pues sí, aunque yo soy presidente del gobierno, yo hago el gobierno sea católico. Y posiblemente los más, aunque no sean creyentes, por la idea de búsqueda de votos, por evitar conflictos o por simple desidia o pereza. Todos perpetúan este anacronismo. Lo explica con claridad otro teólogo, Juan José Tamayo. La sombra de la jerarquía eclesiástica sobre la vida política es todavía muy alargada en nuestro país. Y los políticos de derecha, de izquierda o de centro siguen mirando con el rabillo del ojo al Papa y los obispos en espera de que aprueben sus conductas políticas o que al menos no las reprueben. Para ello están dispuestos a hacer concesiones. Y quizás siga siendo válida hoy la denuncia más antigua de un tal Pablo Iglesias, ¿no? El que está abajo hablando de la ley electoral, el de 1910. El clericalismo en España, como en Austria, es dinástico. Es la Casa Real y la aristocracia palaciega
el verdadero núcleo del clericalismo español. Rodean este núcleo varias filas de capitalistas que se sirven del clericalismo para apoderarse de los monopolios y de los altos cargos que disfrutan de retribución generosa. Sigue un poquito más que suprimido. Puede, pues, asegurarse que la preponderancia del clericalismo en España se basa en la ambición y la cobardía de los políticos burgueses. Lo decía en 1910. Pero yo no sé si ahora hacemos un análisis serio de la situación, si ha cambiado gran cosa. Y la tercera, que yo creo que es en la que podemos incidir más nosotros, para que las cosas pudieran cambiar, es por la falta de formación crítica de la población española, educada en hábitos y tradiciones, eso lo pongo entre comillas, lo de las tradiciones, que sigue de manera irreflexiva las rutinas mantenidas y alimentadas por el consumismo. Yo no soy católico, practicante, no voy nunca a misa, no voy a los ritos, pero mi niño hace la comunión, tiene su fiesta, su tal, y ya la ceremonia, y se hacen más, y eso de las procesiones, pues yo no voy tampoco, pero soy joven y me voy a fundar una cofradía al párroco, para decirle al párroco que quiero fundar una cofradía porque es muy bonito, y de una fiesta y además se llama cultura. Así se explica que cuando menos se practica la religión, más se siguen los ritos sacramentales ligados a lo que se llama celebraciones sociales. Y hay una cantidad de contradicciones que todos podemos evidenciar a nuestro alrededor y quizás en nuestra propia actuación. Todo esto puede explicar las contradicciones, pero en ningún caso justificar y mantener las contradicciones existentes en nuestra sociedad. En la actualidad se celebran menos bodas religiosas que civiles. Solo el 30% en el momento más alto había puesto la cruz en el 0,7%, a pesar de que se le está diciendo que no le cuesta nada. Pero luego no le cuesta nada, no va a pagar más por ponerla, etc. Solo el 10% de la población de los católicos son practicantes. Es decir, si quiere misa, no vamos a ir más allá. Vamos a considerar practicantes los que van a misa. No con respecto a los mandamientos, no, porque de eso no estamos hablando. Muchos partidos y una gran parte de los representantes políticos tienen en sus programas y se dicen laicos. Más del 80% de los jóvenes se manifiestan no religiosos. La sociedad apenas tiene en consideración las normas morales de la Iglesia Católica, del catolicismo. Y sin embargo, se mantienen las celebraciones de bautizos y comuniones, aumentan las cofradías y las procesiones, se envían a los hijos a los colegios religiosos y en los niveles de primaria todavía la mayoría sigue eligiendo la enseñanza de la religión para sus hijos. Los representantes institucionales asisten a los actos religiosos, etcétera, etcétera. Una contradicción sin sentido que mantiene una práctica anacrónica en un siglo XXI. ¿Qué hacer? Bueno, yo lo que aquí planteo, con esto ya vamos a ir acabando. ¿Qué hacer? Primero, yo creo que es lo fundamental, convencernos, y esto sirve a título individual y sirve también en organizaciones y en grupos y etcétera, convencernos de que el laicismo no es un objetivo más, no es un adorno en el Estado y en la sociedad democrática y moderna, sino que es imprescindible. Si no se permite la libertad a todo el mundo, con los mismos derechos en todas partes, no hay democracia, no hay un Estado libre. En estos momentos de involución del pensamiento en todos los aspectos, de avance de los dogmatismos, no sé si nos damos cuenta, no solamente aquí, fuera también. Lo que pasa es que lo vemos más en los otros, los islámicos, y que los más son las sociedades donde el islamismo funciona, etcétera, etcétera. Cuando están avanzando los dogmatismos, los fundamentalismos por todas partes, se hace imprescindible la organización y la lucha conjunta por el laicismo. Pasa como con el tema de la mujer, el niño. Si no hubiera habido
mujeres, organizaciones, hombres y mujeres que se organizan para ir luchando porque algo que es lógico, que es evidente que debería ser fuera, no estaríamos como estamos. Esto es exactamente igual, además fundamental. Se nos ocurre que se podían, y Europa Laica lo plantea también en algún otro lado, se pueden priorizar varios frentes. Uno es el frente de exigir los derechos básicos de libertad de conciencia y el cumplimiento de la Constitución. El cumplimiento de la Constitución en el espíritu que se supone que es poder del pueblo, etcétera, lo que hemos dicho que tiene que ser para todos. Esto supone exigir el cumplimiento del artículo 14, la reforma del artículo 16, porque lo de 16.2 es una burla, y la negación de las convicciones no religiosas del 16.3, la correcta interpretación del artículo 27.3, eso en cuanto a la Constitución. Exigir la derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que supone, en 1980, que supone trasladar su interpretación a las leyes orgánicas de educación. A partir de ahí salió la LOE, donde aparece donde se le da a la enseñanza religiosa mucho más fuerte. Denunciar el acuerdo del 1979, por supuesto, y todo lo que asume todo el concordato del 53. Es exactamente igual, es cuestión de, podría ser coger los dos, el del 53 y el del 79. No cambia prácticamente nada. Segunda, promover acciones, campañas, jornadas, foros, conferencias, escritos de discusión colectiva y organizada en pro del valor humanista y universal del laicismo como base para la convivencia libre y democrática y como garantía de los derechos civiles. Y tercero, aglutinar en torno a este eje fundamental las actuaciones y acciones de todos los grupos, colectivos y partidos políticos que se definen como progresistas, pero ya no hay que llegar a ser de izquierda, sino simplemente progresistas y humanistas. Porque si son conceptos que son totalmente contradictorios con la imposición y con el anacronismo. Pero sobre todo, ejercer individualmente y en todo momento, en todas las relaciones y colectivos de los que formamos parte de la libertad de pensamiento y de conciencia, exigiendo el respeto y denunciando los ataques a los niños. En este caso, como en muchos otros aspectos, muchas barbaridades persisten por nuestra propia pasividad, porque cuando tú tienes un problema personal, bueno, lo soslayas, lo pasas, pero no nos enfrentamos en muchos casos, y a lo mejor pues una actuación con el niño en el colegio no es apropiada, lo dejamos pasar, no se denuncia, etc. Hasta que la mayoría social se configure como pueblo consciente y tome el poder estableciendo